Ayer la organización Reporteros Sin Fronteras presentó su informe anual sobre la libertad de prensa. Según el documento, en América Latina, Cuba y México son los países que salen reprobados, seguidos por Venezuela y Honduras. Pero no es la única organización que se ha mostrado preocupada por la situación de los medios alrededor del mundo. El Comité para la Protección de Periodistas también ha publicado su informe anual sobre el estatus de los profesionales del periodismo durante el año 2015. Informe según el cual hay 199 periodistas presos en el mundo. Para conversar sobre este tema, desde Nueva York nos atiende Carlos de la Uría. Él es coordinador senior del Programa de las Américas del Comité para la Protección de Periodistas. Señor Lauría, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. Hola, un gusto saludarte, Idania, y saludo a la audiencia de NTN 24 en América Latina y Estados Unidos. Gracias, señor Lauría. China, Egipto e Irán, los países donde más periodistas detenidos hay. ¿Cuáles son las causas o qué causas se manejan para detener a los profesionales de la comunicación? Bueno, sí, el CPJ, como bien mencionado recién, verificó la existencia de casi 200 periodistas, 199 en total, lo que indica un pequeño declive en comparación con el año anterior. Quizá en ningún otro país el clima para el ejercicio del periodismo se ha deteriorado tanto en el último año como en Egipto, el segundo país, ¿no? Y allí el gobierno del presidente El Sisi continúa empleando la seguridad nacional como un pretexto para reprimir a la prensa. Y esto ha hecho que en Egipto haya actualmente 23 periodistas encarcelados en comparación con 12 que había hace solo un año. Y en una fecha tan reciente como 2012, en Egipto no había ningún periodista preso, ¿no? Las condiciones para el ejercicio del periodismo también se han deteriorado en Turquía, ¿no? China obviamente es el país que encabeza la lista con 49 periodistas, y allí en el último año pudimos documentar casos de periodistas que estaban informando sobre la cuestión económica, la volatilidad de los mercados financieros, y esto se ha convertido en un tema sensible. Mencionaba recién Turquía, ¿no? Además de Irán, Turquía también ha empeorado. Este es un país que duplicó la cantidad de periodistas presos a lo largo del año y llegó a 14. Allí han habido elecciones, dos elecciones, la intensificación del involucramiento en la guerra civil de Siria, ¿no? Y un frágil cese de fuego con combatientes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, conocido como PPK. Todos estos elementos han contribuido a que el número de periodistas haya aumentado en este país. Si aterrizamos, señor Lauría, en nuestra región, ¿qué nos dice el informe? Es decir, ¿qué países tienen más garantías para los periodistas? ¿Cuáles son quizás los más peligrosos? ¿Dónde hay más detenidos? Ya refiriéndonos, digamos que a nuestros países. Bueno, este informe, es importante señalar, es un informe que analiza a través de la compilación de una lista a escala global, los periodistas que están presos por su labor. No hace análisis sobre violencia, sobre censura, sobre otras cuestiones que afectan a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Es decir, es un censo sobre la cantidad de periodistas presos en el mundo y un análisis de ese censo, ¿verdad? Y en las Américas, por segunda vez desde que el CPJ comenzó a recopilar estadísticas de estos periodistas presos a nivel global en 1990, para el 1 de diciembre no había ningún periodista preso, de acuerdo a nuestra documentación, en las Américas por el ejercicio de la profesión. Lo mismo sucedió en 2011. Creemos en nuestro análisis que esto tiene que ver con la efectividad y la influencia del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no?
y en particular, digamos, la Comisión Interamericana de Libertad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, y también las campañas contra la despenalización de la calumnia y la injuria que han hecho organizaciones internacionales de libertad de prensa y derechos humanos, ¿no? Creo que estos dos factores han contribuido, y al mismo tiempo el cambio de política del gobierno de Cuba, digamos, a comienzos de siglo veíamos que había un número importante de periodistas presos en Cuba, y eran periodistas a los que les habían otorgado prisiones por periodos prolongados. Este cambio de política de Cuba de encarcelar a periodistas por periodos prolongados también se ha convertido en un factor para que este año, al 1 de diciembre, no encontrar el CPJ periodistas presos por su labor en las Américas. Ahora, señor Lauría, cuando se identifica, digamos, a los periodistas que están presos en el mundo, además de identificar el número y los países donde están, ¿de qué manera se puede atender, ayudar, aparte de identificar la circunstancia de que están detenidos, qué número se tiene y en qué países están? Claro, claro. Bueno, el primer paso para nosotros es la documentación de los casos y digamos, a continuación una carta, ¿verdad?, a los jefes de Estado de cada uno de los gobiernos donde hay periodistas presos, ¿no?, comunicándole que CPJ, digamos, tiene en su lista, en su censo anual, ha documentado estos casos, y pidiendo que se los libere, ¿no? Pero hay todo tipo de acciones en las que el CPJ está involucrado para, en primer lugar, llamar la atención y, obviamente, el fin, el objetivo máximo que persigue el CPJ para cada uno de estos casos es que los periodistas sean liberados, ¿no? Y para eso se emplean distintas herramientas, distintos mecanismos, se realizan distintos tipos de acciones, informes especiales, reuniones con funcionarios, acciones en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una cantidad de herramientas y de acciones que el CPJ utiliza, más allá de la divulgación de esta lista, para lograr lo que es el objetivo central, que es que estos periodistas que el CPJ considera que han sido encarcelados por su labor puedan ser finalmente liberados. Claro. En las Américas, a pesar de que no hay ningún periodista detenido al 1 de diciembre, este año hubo periodistas presos. El caso de un periodista mexicano, por ejemplo, Pedro Canché, que estuvo detenido más de 270 días en México por efectuar críticas contra el gobierno del Estado, finalmente fue liberado este año. Y lo mismo ocurrió con un bloguero en Brasil que estuvo detenido 4 meses por cosas que escribió en su blog, el blog de Paulinho se llama el bloguero, y que fue liberado hace algunas semanas atrás. Es decir, el hecho de que no hayan periodistas encarcelados no significa que los periodistas no enfrenten problemas en el ejercicio de su profesión. Enfrentan muchísimos problemas en distintos países, y esto es importante destacarlo. Claro. Claro, no, o sea, es algo notorio en la región, sobre todo los problemas que enfrentan. Ya documentar estos casos, documentar los casos de los periodistas que están detenidos a nivel global, como usted señala, es una ardua tarea, es decir, no es fácil documentar estos casos. Bueno, sí, es una tarea que en muchos casos requiere, digamos, como hay en Eritrea, por ejemplo,
que es el país africano con mayor número de periodistas presos en África subsahariana, ¿no? Y uno de los considerados por el Programa de África, uno de los países que mayor abusa del debido proceso. Ningún periodista, por ejemplo, ha sido acusado en público de cometer un delito ni ha comparecido ante un tribunal de justicia para que se lo someta a juicio. Y las dificultades allí radican en obtener información, porque hay muy pocos medios de comunicación o periodistas que pueden ejercer su labor libremente. Entonces se hace muy difícil, se mantiene un secretismo absoluto sobre dónde están alojados los periodistas, cuál es su condición de salud, etcétera, ¿no? Y hay otros casos donde también resulta dificultoso obtener la información sobre cuál es el estado del periodista y obviamente obtener los detalles que nos permiten confeccionar esta lista. Sí, claro, es un trabajo arduo, es un trabajo al que cada programa regional le dedica mucho tiempo y mucho rigor a la investigación y en muchos casos sin contar con ningún tipo de ayuda y asistencia por parte de los gobiernos, ¿no? Que tratan de mantener un secretismo absoluto en muchos casos sobre estos casos. Quiero darle las gracias a Carlos Lauría en Nueva York, coordinador senior del Programa de las Américas del Comité para la Protección de Periodistas. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por su atención. Buena tarde.